Cordial saludo. El presente video es para hacer la sustentación de la entrega 2 de la materia de persistencia de datos del Politécnico Gran Colombiano. Nuestro grupo está conformado por Diana Neira, Ramón Barrios, Paula Sánchez y Andrés Triana. Bueno, para comenzar vamos a ver el modelo que se nos entrega en la guía para el trabajo y las relaciones que presentan las tablas entre ellas. Podemos observar que todas las relaciones que existen son de uno a ninguno o muchos. Bien, entonces vamos a comenzar por la tabla de países. Tiene dos atributos, país ID y país nombre. Se relaciona de uno a ninguno o muchos con ciudades, es decir, que ciudades debe tener una referencia a la tabla países. En este caso verificamos de que en la tabla ciudades haya una referencia a países, al ID a la tabla, a la llave principal de países, que en este caso es la llave foránea en ciudades, ciudad, país, ID. Es decir, que tiene una relación correcta entre estas dos tablas. Y vamos así a verificar las relaciones entre las tablas. Ciudades tienen una relación uno a ninguno o muchos con localizaciones. Una ciudad puede tener ninguna o muchas localizaciones. Verificamos de que localizaciones tenga la referencia a ciudades y efectivamente tiene la relación a la tabla de ciudad. Ahora la tabla de localizaciones se relaciona de una a ninguna o muchas con departamentos. Entonces, departamentos debe tener la referencia a localizaciones. En este caso observamos que no tenemos como tal el atributo que relacione eh, a localizaciones. No tiene el atributo de la localización ID con la que se relaciona pues departamentos. Entonces, en este caso nosotros hicimos la inserción de ese dato, es decir, agregamos como tal una llave foránea que relaciona a departamentos con localizaciones. Bueno, siguiendo, entonces podemos ver que la relación departamentos históricos es de uno a ninguno o muchos con la tabla históricos. Entonces verificamos de que en la tabla histórico tenga la relación a la tabla departamento. Bueno, en este caso sí se encuentra, entonces por este lado está bien la relación. La llave foránea del departamento existe. Ahora, podemos observar que cargo se relaciona de una a ninguno o muchos con histórico. En este caso, histórico debe tener una referencia a cargos y también la tiene con respecto a la llave foránea, existe con respecto a cargos. Entonces, prosiguiendo, vamos a relacionar aquí la tabla de empleados. La tabla de empleados tiene bueno, primero que todo tiene varias relaciones con varias tablas, pero asimismo ella se relaciona en una interrelación reflexiva, es decir, que se relaciona con ella misma y apunta a la llave foránea de gerente ID. Entonces, un gerente puede tener ninguno o muchos empleados. Y por este lado, entonces tenemos la relación de cargos. Un cargo puede estar asociado a ninguno o muchos empleados. Entonces, debemos verificar de que en empleados exista la llave foránea referente a cargos y si existe. Ahora, también tiene una relación con departamento ID. Entonces, verificamos de que la relación exista de uno, la relación de departamentos de uno a ninguno muchos y existe también la llave foránea de departamentos. Bien, por esta parte con histórico verificamos de que hay una relación de uno a ninguno muchos con histórico, pero en este caso no encontramos en histórico la relación o llave foránea con la tabla de empleados, entonces también nuestro grupo hizo la inserción como tal de este atributo para tener todas las relaciones de un orden correcto. Bien, nuestro grupo utilizó la base de datos o el motor de base de datos de MariaDB.
que es un motor de base de datos open source basado en MySQL. Y el programa o la interfaz gráfica por donde vamos a manejar todo lo de la base de datos es dbeaver. Bueno, en este momento entonces voy a mostrar como tal el diagrama de las tablas, que pues es el mismo que verificamos ahorita hace unos momentos, pero acá ya tiene las llaves foráneas que faltaban. Bien, ahora vamos a verificar que el usuario poli01 tenga acceso a la base de datos. Entonces, en estos momentos, pues estamos conectados a poli01 y verificamos que tenemos todas las tablas requeridas. Por medio de dbeaver, pues hacemos la inserción manual de todos los datos. En la pestaña de Properties es donde añadimos los atributos o columnas con los diferentes data types y demás configuraciones. En la pestaña Data es donde agregamos manualmente los datos para cada columna. En la tabla de cargo vamos a hacer un ejemplo para insertar un dato. Entonces damos clic en este botón y vamos a agregar otro cargo. Bien, para ver qué acabamos de hacer en lenguaje SQL, le damos en Script y pues el dbeaver nos genera como tal el SQL Script, que es lo que él va a ejecutar contra el motor de MariaDB, que es al que nos estamos conectando a través del driver. Entonces, bueno, podemos copiarlo si lo necesitamos y bueno, guardarlo. Entonces observamos que en la parte de abajo dbeaver nos genera como tal el historial de las consultas y entonces acá vemos la inserción que acabamos de hacer en la tabla cargos. Bien, ahora vamos a explicar los scripts paso a paso. Este primero es correspondiente al setup, la creación de la base de datos, del usuario y de los permisos o privilegios. Entonces, bueno, a través de la interfaz, como se describe en el trabajo, eh, se hacen varios pasos a través de la interfaz gráfica. Bueno, y todo esto queda resumido en estos sentencias SQL. En la primera es create esquema datos y bueno, este default character set y default collate como tal es default, viene por default del motor. Y bueno, podemos crear el usuario como con esta sentencia, create user, poly, el arroba y el porcentaje que corresponde a cualquier computador o servidor que se puede conectar. Y se identifica con, y como tal, esta 1, 2, 3, 4 es la contraseña que definimos para poly01. Estos son los privilegios que le dimos a poly01. Entonces el grant create, el grant delete, grant insert, select y update. Ahora vamos a explicar la creación de las tablas. Para crear las tablas utilizamos el comando create table y colocamos el nombre de la tabla como tal y qué columnas o atributos le vamos a ingresar. En este caso ingresamos país ID, que es un int, está seteado como auto increment y es not null. Asimismo, el país nombre es un varchar o un string y no puede ser nulo. Una constraint o restricción es la primary key y bueno, apunta a país ID. Pero bueno, la mayoría de las tablas tienen llaves foráneas, entonces vamos a verificar una que tenga una llave foránea, ya que países no lo tienen. Entonces, ciudades, verificamos de que tiene, bueno, como tal, el ciudad ID, el nombre, el país ID, que es la referencia a, a la tabla de países y se verifica en esta parte. Entonces, es una restricción de una foreign key y referencia al país ID
de la tabla países. Y como tal, la primary key de ciudades es ciudad ID. Estas sentencias igualmente son generadas luego de, a través de la interfaz gráfica, agregar manualmente los datos como lo hicimos hace un momento en la tabla de cargos. Entonces, pues al final de la inserción podemos obtener el script y todos estos scripts fueron copiados y pegados en este archivo de scripts. Ahora vamos a verificar la inserción de datos. Entonces, para agregar datos a una tabla, entonces utilizamos insert into y colocamos el nombre de la tabla, en este caso países, y bueno, vienen los atributos que aplican para esa tabla y luego los values o valores que se le van a asignar a dichos atributos, en este caso 32 y Argentina correspondiente 32 al país ID y Argentina al país nombre. Todo esto igualmente se genera, estos SQL se generan luego de hacerlo a través de la interfaz gráfica y fueron copiados y pegados en este archivo para mantener una unificación de todos los scripts. Eso sería todo. Muchas gracias.